Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 31 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. Partiremos la clase de hoy revisando la relación entre derivabilidad y continuidad. Luego hablaremos del álgebra de derivadas. En particular, veremos cómo derivar una suma, productos, cocientes de funciones y también veremos la regla de la cadena que nos indicará cómo derivar una composición de funciones. Comencemos con la relación entre derivabilidad y continuidad. La pregunta que queremos responder es la siguiente. ¿Cómo se relacionan, si es que lo hacen, los conceptos de continuidad de una función en un punto con el de la derivada de la función en el mismo punto? La respuesta a esta pregunta está en el siguiente teorema. Si una función es diferenciable en un punto x0, entonces ella también es continua en x0. Intentemos demostrar este teorema. La hipótesis del teorema nos dice que la función es derivable en un punto x0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si f es derivable en un punto x0, quiere decir que el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f en x0 dividido en h existe y al valor del límite lo llamamos f' en x0. Lo que queremos probar es que nuestra función es continua en x0. ¿Qué significa esto? Por demostrar que nuestra función tiene límite en x0 y no solo el límite debe existir, además debe ser igual a la imagen de x0. Eso es lo que queremos demostrar. Intentemos reescribir esta expresión en términos de la hipótesis que tenemos. El límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f de x0 si y solo si el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 es igual a 0. Y si en este último límite hacemos un cambio de variable, vamos a llamar x a x0 más h, vemos que cuando h tiende a 0, x tenderá a x0. De ese modo podemos reescribir la última expresión como el límite cuando ahora h tiende a 0 de f de x, que ahora es x0 más h, menos f de x0. Es decir, lo que queremos probar es esta última expresión, ¿no es cierto? Queremos probar que el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 es igual a 0. Eso, por supuesto, es equivalente a la primera proposición que nos dice que la función f es continua en x0. Pero con esta última formulación es mucho más fácil utilizar la hipótesis que tenemos. Entonces veamos, calculemos este último límite. Partamos del límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0. Este límite, el límite de esta diferencia, que queremos probar que es 0, equivale al límite cuando h tiende a 0 de h factor de f de x0 más h menos f de x0 dividido en h. Lo único que hemos hecho aquí es amplificar por este 1, h dividido en h. ¿Por qué? Porque ahora puedo separar el límite de este producto como un producto de límites. ¿Por qué lo puedo separar? Porque el primer factor tiene límite, tiende a 0, y el segundo factor, si bien es una forma indeterminada, 0 partido en 0, también tiene límite porque nuestra hipótesis dice que este límite existe y es igual a f' en x0. Por lo tanto, ahora podemos decir que el límite efectivamente existe y tiende a 0 por f' en x0. Es decir, el límite es 0. ¿Qué implica esto? Esto implica que el límite cuando x tiende a x0 de f de x efectivamente existe y es igual a f de x0. Es decir, f es continua en x0. Por lo tanto, hemos probado que toda función que es derivable en un punto
es también continua en ese punto. Ahora, ojo, el recíproco de este teorema no es cierto. Es decir, si una función es continua en un punto, no necesariamente será derivable en ese punto. Es decir, el sentido de la implicancia es el siguiente. Derivable implica continua, pero continua no implica derivable. Y para recordar el sentido de la implicancia, vale la pena que tú tengas en mente los siguientes ejemplos. La función f de x dada por valor absoluto de x y también la raíz cúbica de x son funciones continuas en el cero. Sin embargo, ninguna de ellas es derivable en el cero. Vamos a ver. Partamos por la función valor absoluto de x. Como puedes apreciar de la gráfica, la función valor absoluto de x es continua no solo en el cero, es continua en todo R. También será derivable prácticamente en todo el dominio, pero veremos que en cero no es derivable. Veamos. Para mostrar que no es derivable, debemos probar que el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 dividido en h no existe. Y para eso debemos estudiar los límites laterales. Mostraremos que los límites laterales son distintos. Calculemos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de esta misma expresión. Según nuestra función, f de 0 más h, es decir, f de h sería valor absoluto de h menos f de 0, valor absoluto de 0, que es 0, dividido en h. Como h está tendiendo a 0 por la derecha, h es positivo, por lo tanto su valor absoluto es igual a h. Podemos ahora simplificar las h's y entonces estamos calculando el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de una constante, 1. Y ese límite es, por supuesto, 1. ¿Qué pasa con el límite lateral izquierdo? Si ahora h tiende a 0 por la izquierda, h será menor que 0. Por lo tanto, f de 0 más h estará dado por menos h, puesto que para los x menores que 0, la función valor absoluto se define como menos x y x para los x positivos, ¿no? En este caso, h es menor que 0, por lo tanto su valor absoluto es igual a menos h. Y esto está dividido en h. Por lo tanto, nuevamente estamos calculando el límite de una constante, luego de simplificar las h's, y en este caso es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos 1. Y ese límite es menos 1. Por lo tanto, como los límites laterales son distintos, podemos concluir que este límite no existe. Es decir, que nuestra función f, dada por valor absoluto de x, no es derivable en el cero. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una función que es continua en el cero, pero no derivable en el cero. Hace un par de clases comentábamos que funciones que presentan puntos como este, puntos angulosos en la gráfica, no son derivables en general en esos puntos. De modo que era esperable que nuestra función valor absoluto de x no fuese derivable en el cero. Veamos cuál es la situación de la función f de x dada por raíz cúbica de x. Esta función también es continua en el cero, lo cual es muy claro si observamos su gráfica. No hay en la gráfica de la función raíz cúbica de x ni agujeros, ni saltos, ni asíntotas verticales, ¿no? Bueno, es una función continua en todo R, sin embargo, en el cero, donde también por supuesto es continua, no es derivable. Nuevamente vamos a estudiar los límites laterales. Calculemos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 0 más h menos f de 0 dividido en h. En nuestro caso, ¿qué sería esto? Tendríamos f de h, que sería la raíz cúbica de h, que también puedo escribir como h a la 1/3, menos f de 0, que es 0, ni siquiera lo vamos a escribir, dividido en h.
Podemos simplificar en este límite. En el denominador tengo h elevado a 1 y en el numerador h a la 1/3. Es decir, esto es equivalente a 1 dividido en h a la 1 menos 1/3, es decir, a la 2/3. Este límite no existe. Si h tiende a 0 por la derecha, el denominador está tendiendo a 0 y por lo tanto el límite tiende a infinito. Ni siquiera es necesario entonces calcular el límite por la izquierda, aunque pasa algo similar. Por lo tanto, esta función tampoco es derivable en el 0. Este límite que estábamos estudiando, para saber si la función es derivable en el 0, no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra función raíz cúbica de x no es derivable en el 0. En este caso no se ve en la gráfica de la función ningún punto anguloso, a diferencia de lo que pasa con la gráfica de la función valor absoluto de x en el 0, donde este punto nos hace sospechar de la derivabilidad de la función. Acá la situación es distinta. Pensemos en qué pasó con el límite que debiera darnos la derivada de la función en caso de existir. Ese límite no existe porque es infinito. Y recuerda que la derivada de la función en un punto representa la pendiente de la recta tangente a la curva que es gráfica de la función en ese punto. Es decir, que en este caso la recta tangente no tiene pendiente definida. Es decir, la recta tangente es en este caso vertical. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de funciones continuas en un punto y no derivables en ese punto. Pero también estos dos ejemplos nos muestran dos situaciones en que la función no es derivable. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo deja de ser derivable una función? Existen esencialmente tres situaciones en que una función no es derivable en un punto. ¿Cuáles son estas situaciones? La primera, que ya habíamos comentado, es que la curva, que es gráfica de la función, presente un punto anguloso en A. En ese caso, la función no será derivable en A. Otra posibilidad es que la función tenga una discontinuidad en A. Recuerda el teorema que acabamos de revisar. Si la función es derivable en A, debe ser también continua en A. Al revés, por supuesto, no es cierto. Por lo tanto, si la función no es continua en A, no puede ser derivable. Y la tercera posibilidad es que nuestra función tenga una recta tangente vertical en el punto A. En ese caso tampoco será derivable en A. Entonces, gráficamente, ¿qué distingue a una función derivable de una que no es derivable? Cuando una función es derivable en A, pasa lo siguiente. Si hacemos un zoom alrededor del punto A, f de A, vemos que mientras más nos acercamos al punto, la gráfica de la función más se parece a la gráfica de una recta. En particular, si pensamos en la ecuación, perdón, no en la ecuación, en la recta tangente a la curva en el punto A, f de A, veremos que cerca de ese punto, si hacemos el zoom, literalmente vamos a hacer zoom, cerca del punto A, f de A, para puntos suficientemente cercanos a f de A, la gráfica de la función casi no se puede distinguir, salvo por los colores, ¿verdad?, con la gráfica de la recta tangente. En términos más formales, decimos que una función es derivable en A si se puede aproximar alrededor de A, cerca de este punto, en una vecindad de A, por una función lineal. Y esa función lineal es, por supuesto, la recta tangente a la curva en ese punto. Eso implica, en particular, que las curvas que son gráficas de funciones derivables son curvas, por supuesto, continuas y además suaves, es decir, que no tienen puntos angulosos. En cambio, cuando uno observa la gráfica de una función que no es derivable, como es este segundo caso, esta función no es derivable en A, y vemos que en A, f de A hay esta especie de ángulo, un punto anguloso.
Aquí no importa cuánto zoom hagamos alrededor del punto A, f de A, nunca logramos que desaparezca este punto anguloso, a diferencia de lo que pasa en una función derivable. Mientras más nos acercamos al punto, más se parece la gráfica de la función a una recta. Aquí no logramos eso. Entonces, eso es lo que distingue a una función derivable de una que no lo es en términos gráficos. La gráfica de una función derivable es una curva suave, en cambio la gráfica de una función que no es derivable en general presenta puntos angulosos, discontinuidades o puntos donde la recta tangente es vertical. Así ya tienes ahora una imagen en tu mente de cómo se ve la gráfica de una función que es derivable. Todas ellas tienen por gráfica curvas que son suaves. Veamos un ejemplo. Queremos encontrar, en caso de existir, los valores de a y b en R, de modo que la función f, definida por tramos como 2x menos a para x mayor o igual que 1, y x al cuadrado más bx más 1 para x menor que 1, sea diferenciable en R. Ok, veamos. Si esta función, que está definida por tramos y cambia de definición en el 1, pretende ser derivable en el 1, lo primero que debe ser es continua en el 1. Si no es continua en el 1, no puede ser derivable. Así es que lo primero que le vamos a pedir a nuestra función es que f sea continua en 1. Entonces eso es lo primero que vamos a asegurar. F será continua en x igual a 1 si y solo si tiene límite en el 1 y además el valor del límite coincide con f de 1. Entonces veamos. Calculemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda primero. Vamos por la izquierda del 1. ¿Cómo se define nuestra función a la izquierda del 1? Para los x menores que 1, nuestra función es x al cuadrado más bx más 1. Por lo tanto, si x tiende a 1 por la izquierda, el límite será 1 más b y más 1, es decir, 2 más b. Vamos ahora por la derecha del 1. Si x tiende a 1 por la derecha, debemos calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f. ¿Quién es f para los x a la derecha del 1? Es 2x menos a. 2x menos a. Si x tiende a 1 por la derecha, esto está tendiendo a 2 menos a. Ahora, el límite, cuando x tiende a 1 de nuestra función, existe si y solo si los límites laterales son iguales, es decir, si 2 más b es igual a 2 menos a. Y de aquí obtenemos ya una relación entre a y b. Podemos cancelar estos dos y obtenemos que a más b debe ser igual a 0. En tal caso, el límite existe, los límites laterales son iguales y coinciden con la imagen del 1, que está dada por 2 menos a. Por lo tanto, si a más b es 0, nuestra función es continua. Tiene límite en 1 y el límite es igual a f de 1. Por supuesto, no basta que la función sea continua en el 1. Necesitamos también que ella sea derivable en el 1. Y la función será derivable en el 1 si y solo si el límite, cuando h tiende a 0, de f de 1 más h menos f de 1 dividido en h, existe. Para estudiar la existencia de este límite, estudiamos los límites laterales. Acerquémonos a 0 primero por la derecha del 0. Cuando h está a la derecha del 0, 1 más h es mayor que 1. Por lo tanto, debemos usar el primer tramo para evaluar nuestra función en 1 más h. Eso sería 2 veces 1 más h menos a, menos f de 1, que es igual a 2 menos a. Todo esto dividido en h. Reduciendo términos, notamos que podemos cancelar de aquí este menos 2 con este 2 y obtendremos 2h. Menos a y más a también se cancelan, así que solo obtuvimos 2h dividido en h.
Simplificando ahora las h's, nos queda el límite de una constante. El límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 2, que es igual a 2. Calculemos ahora el límite por la izquierda del 0. Veamos, si ahora h tiende a 0 por la izquierda, 1 más h será menor que 1. Para evaluar f en 1 más h debemos usar entonces el segundo tramo de la función. Esto será el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 1 más h al cuadrado más b por 1 más h y más 1. Menos f de 1, que ya hemos visto, es igual a 2 menos a. Todo esto dividido en h. Para reducir términos vamos a abrir este cuadrado de binomio. Tendremos 1 más 2h más h al cuadrado más b por h más 1 menos 2 y más a. Todo esto dividido en h. En esta última expresión notamos que podemos cancelar 1 más 1 con este menos 2. También podemos agrupar algunos términos. Vamos a factorizar por h todos los términos que sean factores de h en el numerador. Entonces sacaremos una h, tendremos h factor de 2 más h, le quitaremos una h entonces aquí al h al cuadrado, y más b. Factoricé una h de ahí. Y tenemos términos que no dependen de h. Esos términos son b y a. Entonces, más a y más b. Todo esto dividido en h. Para que este límite exista, observa, es necesario que a más b sea 0. Si a más b es distinto de 0, a más b dividido en h tenderá a infinito o a menos infinito. Por lo tanto, es necesario que a más b sea 0. ¿Por qué a más b tendría que ser 0? Bueno, volvamos a la condición de continuidad. Para que nuestra función sea continua en el 1, es necesario que a más b sea 0. Y a su vez, aquí podemos ver en este mismo problema, para que la función sea derivable en el 1, es necesario que además sea continua en ese punto. Pero no es suficiente. Entonces, si pedimos que f sea continua en el 1, a más b será igual a 0 y tendremos el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de, ahora podemos simplificar las h's, de 2 más h y más b. Si h tiende a 0 por la izquierda, este límite será igual a 2 más b. De ese modo, el límite existe si y solo si los límites laterales son iguales, es decir, que este límite existe si y solo si 2 es igual a 2 más b, de donde obtenemos que necesariamente b es 0. Y entonces f será una función derivable, continua y derivable en el 1, si y solo si a más b es igual a 0, eso asegura la continuidad, y además b debe ser 0 para que sea derivable. Es decir, de estas dos condiciones obtenemos que f es continua y derivable en el 1 si y solo si a y b son iguales a 0. Hablemos ahora sobre el álgebra de derivadas. Si bien siempre es posible calcular la derivada de una función, en caso de que exista, mediante la definición de derivada, usualmente este es un proceso laborioso, como hemos podido apreciar en el problema anterior. Veremos que existen fórmulas sencillas que permiten calcular la derivada de una suma, producto, cociente y composición de funciones. De eso trata el álgebra de derivadas. El siguiente teorema nos indica cómo calcular la derivada de una suma, diferencia, producto o cociente de funciones derivables. Dice, si f y g son funciones de una variable, ambas derivables en un intervalo abierto y, entonces la suma y diferencia de ellas también es derivable y la derivada de la suma o diferencia es la suma o diferencia de las derivadas. Si f es una función derivable y alfa es un número real, la derivada de alfa f es alfa veces la derivada de f, es decir, las constantes salen de la derivada.
En el punto 4, el teorema nos indica que si f y g son derivables, el producto de f y g también es una función derivable, pero la derivada del producto no es el producto de derivadas. La derivada del producto, f por g, es igual a la derivada de f, la derivada del primer factor, por g, el segundo factor, más f, el primer factor, por la derivada de g, la derivada del segundo factor. Si f es una función derivable, su recíproco también es derivable, y la derivada de 1 partido en f es igual a menos f' dividido en f al cuadrado, siempre que en el punto donde estemos calculando la derivada, f no sea 0. El punto 6 nos dice que si f y g son derivables, el cociente de estas funciones también es derivable. Y la derivada del cociente es igual a f', la derivada del numerador, por g, el denominador, menos f, el numerador, por la derivada de g, la derivada del denominador. Todo esto dividido en g al cuadrado. Por supuesto, siempre y cuando el punto donde estemos calculando la derivada no anule a la función g. El álgebra de derivadas nos permite también obtener las derivadas de otras funciones trigonométricas, aparte de las que ya conocemos. Recuerda que la derivada de la función seno de x, y esto lo demostramos por definición, es igual al coseno de x, y que la derivada de la función coseno de x es menos seno de x. Ahora, gracias a la regla del cociente para derivadas, podemos también obtener la derivada, por ejemplo, de la función tangente. Veamos. ¿Qué sería la derivada de la tangente? Derivada de la tangente de x. Digo que haremos uso de la regla del cociente porque podemos expresar la tangente de x como seno de x dividido en coseno de x y aplicar entonces la regla del cociente, que nos dice que la derivada de este cociente es la derivada del numerador, que en nuestro caso sería la derivada de seno de x, lo vamos a expresar primero, por el denominador sin derivar, que en nuestro caso es coseno de x, menos f por g', es decir, el numerador por la derivada del denominador. Esto sería seno de x por la derivada del denominador, la derivada del coseno de x. Y todo esto está dividido en el denominador al cuadrado, que en nuestro caso es coseno de x. Así que aquí tendremos coseno al cuadrado de x. ¿Qué es la derivada de seno? Hemos dicho ya que la derivada de seno es coseno de x. Tenemos entonces coseno de x por coseno de x, menos seno de x por la derivada del coseno de x, que está dada por menos seno de x. Entonces menos y menos más seno de x otra vez. Y todo dividido en el coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, lo que tenemos es coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x dividido en el coseno al cuadrado de x. En el numerador tenemos la identidad pitagórica. Coseno cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, esto es 1 dividido en coseno al cuadrado de x. También conocida, gracias a las identidades trigonométricas, como la secante al cuadrado de x. De esa forma, hemos demostrado que la derivada de la tangente de x es la secante de x al cuadrado, tal como nos indica el teorema. De manera muy similar, puedes demostrar tú que la derivada de la cotangente de x es menos cosecante al cuadrado de x. Basta escribir la cotangente como el cociente entre el coseno de x y el seno de x y aplicar la regla del cociente para derivadas. Ok, demostremos ahora, o encontremos más bien, la derivada de la secante. Demostraremos que la derivada de secante es secante de x por tangente. Veamos. Queremos entonces la derivada de la función secante de x. Nuevamente podemos expresar la secante como un cociente, 1 partido en coseno de x.
Apliquemos nuevamente la regla del cociente para derivadas. Tendríamos, en este caso, derivada del numerador, es decir, la derivada de la función constante igual a 1 por el denominador sin derivar, es decir, por coseno de x, menos el numerador 1 sin derivar por la derivada del denominador, es decir, la derivada de la función coseno de x. Y todo esto dividido en el denominador coseno de x al cuadrado. Sabemos que la derivada de 1 es igual a 0, por lo tanto todo este término de aquí desaparece. Tendremos de esa forma menos 1 por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Y esto está dividido en coseno al cuadrado de x. También podemos expresar esto como 1 partido en coseno de x por seno de x en coseno de x. Gracias a las identidades trigonométricas podemos expresar este producto como el 1 partido en coseno, que es la secante, por seno de x en coseno de x, que es tangente de x. Por lo tanto, acabamos de probar que la derivada de la secante de x es secante de x por tangente de x, tal como nos indica el teorema. La derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Y de manera muy similar puedes probar tú como ejercicio que la derivada de la cosecante de x es menos cosecante por cotangente. Hablemos ahora sobre las derivadas de las funciones logarítmicas y exponenciales. Ya probamos la clase anterior que la función logaritmo natural de x es derivable para todo x positivo y que su derivada es 1 partido en x. También probamos que la función exponencial e a la x es derivable y que su derivada es ella misma. Ahora intentaremos probar que la derivada de la función logaritmo en base b, para cualquier b distinto de 1 y positivo, es también derivable y que su derivada es 1 partido en el logaritmo natural de b por 1 partido en x. Veamos, queremos derivar entonces el logaritmo en base b de x. Recordemos la propiedad de cambio de base. El logaritmo en base b de x, todavía no vamos a derivar, solamente voy a reescribir la función logaritmo en base b de x, usando la propiedad de cambio de base. Sabemos, como decía, que el logaritmo en base b de x es igual al logaritmo en otra base, yo voy a usar la base e, el logaritmo natural entonces, de x dividido en el logaritmo en base e, el logaritmo natural de la antigua base, b. Observa que logaritmo natural de b es una constante, la variable aquí es x. Y el álgebra de derivadas nos dice que podemos llevar fuera de la derivada estas constantes. Entonces, en la derivada del logaritmo en base b de x será 1 partido en logaritmo natural de b por la derivada del logaritmo natural de x. Y esa derivada ya la conocemos. La derivada del logaritmo natural de x es 1 partido en x. Por lo tanto, efectivamente, la derivada de la función logaritmo en base b de x es 1 partido en logaritmo natural de b por 1 partido en x. Para demostrar que la derivada de la función exponencial b a la x es el logaritmo natural de b por b a la x, acudiremos a la definición. Veamos, a la definición de derivada. Esto es lo que queremos probar. Calculemos entonces el límite cuando h tiende a 0 de nuestra función f de x más h menos f de x dividido en h, donde f, por supuesto, es la función exponencial de base b. Por lo tanto, f de x más h sería b a la x más h menos f de x, que es b a la x, todo esto dividido en h. Por las propiedades de las potencias, podemos factorizar del numerador un b a la x y obtendremos como factor
b a la h menos 1. Todo esto dividido en h. Así, ¿verdad? Y como el límite es cuando h tiende a 0, b a la x puede salir del límite. Es una constante para efectos del límite. El límite que nos quedó, el límite cuando h tiende a 0, de b a la h menos 1 dividido en h, es un límite notable que ya hemos estudiado antes y es igual al logaritmo natural de b. Si bien es una forma 0 partido en 0, sabemos que tiene límite y que tiende al logaritmo natural de b. Por lo tanto, efectivamente, la derivada de la función b a la x es el logaritmo natural de b por b a la x. Observa que si en particular b es igual a e, la constante de Euler, entonces la derivada de b a la x sería la derivada de e a la x, que según esto sería el logaritmo natural de e por e a la x. Y sabemos que el logaritmo natural de e es 1, por lo tanto recuperamos la derivada de la función exponencial en base e. La derivada de e a la x es e a la x. Calculemos ahora la derivada de algunas otras funciones utilizando el álgebra de derivadas. Se nos pide calcular la derivada de la función f, que está dada por 2x al cuadrado, menos el logaritmo natural de x, más 4 veces la raíz de x. El álgebra de derivadas nos dice que la derivada de una suma o diferencia de funciones es la suma o diferencia de las derivadas, siempre que las funciones, por supuesto, sean derivables. Y también nos indica que las constantes salen de la derivada. Por lo tanto, esto será equivalente a 2 veces la derivada de x al cuadrado menos la derivada de la función logaritmo natural de x y más 4 veces la derivada de la función raíz de x. Todas estas derivadas son conocidas, ya las hemos demostrado antes, de modo que tú ahora simplemente las puedes utilizar. La derivada de x al cuadrado está dada por 2x. La derivada del logaritmo natural de x también es conocida, es 1 partido en x. Y tenemos aquí más 4 veces la derivada de la función raíz de x, que está dada por 1 partido en 2 raíz de x. Por lo tanto, la derivada que se nos pide es igual a 4x menos 1 partido en x más 2 veces 1 partido en raíz de x. Ahora queremos calcular la derivada de un producto de funciones. La derivada del producto entre x al cubo y coseno de x. Para eso debemos recordar la regla del producto para derivadas. Aquí la tenemos. ¿Qué nos dice la regla del producto? Nos dice que la derivada de este producto será igual, vamos a ir expresando primero, a la derivada del primer factor, en este caso x al cubo, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, es decir, x al cubo, por la derivada del segundo factor, la derivada del coseno de x. Esto sería derivada de x al cubo, que sabemos es 3x al cuadrado, por el coseno de x sin derivar, más x al cubo, por la derivada del coseno de x, que sabemos es igual a menos seno de x. Ya tenemos entonces la derivada de nuestro producto. Calculemos ahora la derivada de 5x, por tangente de x más x al cuadrado por la secante de x. Vamos distinguiendo de colores cada una de las funciones. Aquí tenemos sumas y productos de funciones.
nuevamente debemos acudir a la regla del producto para derivadas. Veamos, ¿qué nos quedaría la derivada de esta función? Vamos reescribiendo. Las constantes salen de la derivada, por lo tanto esto será igual a 5 veces la derivada del producto entre x y tangente de x, más la derivada del producto entre x al cuadrado y la secante de x. Ya hemos utilizado la regla de derivadas para la suma de funciones. Separamos la derivada de una suma en suma de derivadas y las constantes también las llevamos fuera de la derivada. Veamos ahora qué pasa con los productos. Esto sería 5 veces la derivada del primer producto, el producto entre la x y la tangente de x. La regla del producto para derivadas nos diría que, pongamos aquí la derivada del primer factor, que sería en nuestro caso la derivada de x, 1, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, f, por la derivada del segundo factor, la derivada de la tangente de x, que es igual, como hemos visto hace poquito, y a la secante al cuadrado de x, ¿no? Ya la demostramos. Ok, esa es la derivada del primer producto, más la derivada de este segundo producto, la derivada del producto, entre x al cuadrado y la secante de x. Nuevamente acudimos a la regla del producto, que nos dice que esto es la derivada del primer factor, es decir, la derivada de x al cuadrado, que es 2x, por el segundo factor sin derivar, la secante de x, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, en nuestro caso la derivada de la secante. La derivada de la secante es igual a secante de x por tangente de x. También demostramos esa derivada hace un rato. Listo, ya tenemos la derivada de nuestra función. Si tú prefieres, puedes distribuir el 5 sobre la suma, puedes reducir términos y ordenar, pero aquí ya tenemos la derivada de nuestra función. Calculemos ahora la derivada de un cociente. Necesitaremos recordar la regla del cociente para derivadas. Aquí la tenemos. Veamos, la regla del cociente nos dice que la derivada respecto de x de nuestra función, esta función, es igual a la derivada del numerador, que es la raíz quinta de x, menos la cosecante de x, por el denominador sin derivar, 1 menos cotangente de x, menos el numerador sin derivar, raíz quinta de x, menos la cosecante de x, por la derivada del denominador. Por la derivada, entonces, de 1 menos cotangente de x. Y todo esto está dividido en el denominador al cuadrado, es decir, en el cuadrado de 1 menos cotangente de x. Ya hemos expresado aquí la regla del cociente, pero nos faltan algunas derivadas que calcular. Por ejemplo, la derivada de esta diferencia. Observa que esta raíz quinta de x la podemos escribir como x a la 1/5. Y la derivada de x a la 1/5 se puede calcular como la derivada de x a la n. Es decir, que esta derivada sería igual a 1/5 por x a la 1/5 menos 1. Es decir, 1/5 menos 5/5. Eso sería menos 4/5. Menos la derivada de la cosecante, que es igual a menos, así que menos y menos más, cosecante de x por cotangente de x. Y esto está multiplicado por 1 menos cotangente de x. Menos, tenemos aquí la raíz quinta de x, menos la cosecante de x. Y ahora nos falta calcular aquí la derivada de 1 menos cotangente de x.
La derivada de la diferencia, recuerda que es la diferencia de las derivadas. La derivada de 1 es 0. Por lo tanto, solo tenemos que escribir ahora menos la derivada de la cotangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado. Por lo tanto, menos y menos, más. Más cosecante al cuadrado de x. Y todo esto sigue estando dividido en 1 menos cotangente de x al cuadrado. Ya tenemos nuestra derivada. Veamos otro problema. Ahora se nos pide calcular la derivada de f evaluada en pi cuartos para la función f dada por 1 menos seno de x dividido en 3 menos raíz de 2 coseno de x. Lo primero que debemos hacer es calcular la derivada de la función f, que es un cociente. Por lo tanto, nuevamente necesitamos recordar la regla del cociente para derivadas. Aquí la dejaremos. Entonces, según la regla del cociente, la derivada de f será igual a la derivada del numerador, es decir, la derivada de 1 menos seno de x, por el denominador sin derivar, 3 menos raíz de 2 coseno de x, menos el numerador sin derivar, 1 menos seno de x, por la derivada del denominador, la derivada de 3 menos raíz de 2 coseno de x. Y todo esto dividido en el denominador al cuadrado, es decir, el cuadrado de 3 menos raíz de 2 coseno de x. Calculemos las derivadas que nos faltan. Lo que hicimos aquí fue expresar simplemente la regla del cociente. Pero debemos calcular la derivada de 1 menos seno de x. La derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. La derivada de 1 es 0. Entonces tendremos 0 menos la derivada de seno de x, que es coseno de x. Y esto por 3 menos raíz de 2 coseno de x. Menos 1 menos seno de x por la derivada de esta diferencia. Nuevamente, la derivada de la diferencia es la diferencia de las derivadas. La derivada de 3 es 0. La derivada de una constante es siempre 0. Por lo tanto, tendremos 0 menos raíz de 2 por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno de x. Así que menos y menos, más. Y nuevamente esto está dividido en 3 menos raíz de 2 por coseno de x al cuadrado. Ya tenemos la derivada de f. Por supuesto que tú podrías reescribir y reordenar, pero no vale la pena porque lo que se nos pide es calcular la derivada evaluada en pi cuartos. Entonces evaluemos nuestra derivada en x igual a pi cuartos. ¿Qué obtendremos? Veamos. Tenemos menos coseno de x. Si x es pi cuartos, tendremos menos coseno de pi cuartos. Factor de 3 menos raíz de 2 por coseno de pi cuartos. Menos 1 menos seno de pi cuartos más, perdón, no más, por raíz de 2 seno de pi cuartos. Y todo esto está dividido en 3 menos raíz de 2 por coseno de pi cuartos al cuadrado. Ok, tanto el seno como el coseno de pi cuartos son iguales a 1 en raíz de 2. Por lo tanto, lo que tendremos es menos coseno de pi cuartos menos 1 dividido en raíz de 2. Factor de 3 menos raíz de 2 coseno de pi cuartos, que es 1 en raíz de 2. Menos 1 menos seno de pi cuartos, que es 1 en raíz de 2 nuevamente, por raíz de 2 seno de pi cuartos, que es 1 en raíz de 2. Y todo esto dividido en 3 menos raíz de 2 coseno de pi cuartos, que es 1 dividido en raíz de 2 al cuadrado. Entonces hay varias cosas que podemos simplificar. Por ejemplo, aquí podemos simplificar esto es raíz de 2. También aquí tenemos un 1. Y aquí. Entonces sigamos reescribiendo. En el numerador tenemos menos 1 en raíz de 2 por 3 menos 1. Es decir, esto es igual a menos 2 dividido en raíz de 2. Menos
Esto de acá es un 1, así que tenemos menos 1 en raíz de 2. Eso sería menos 1 más 1 en raíz de 2. Y en el denominador tenemos 3 menos 1 al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, que es igual a 4. De modo que en el numerador en realidad tenemos menos 2 dividido en raíz de 2 más 1 en raíz de 2, eso sería menos 1 en raíz de 2 y menos 1 dividido 4, que también podemos reescribir como menos 1 menos raíz de 2 dividido en 4 raíz de 2. Ya tenemos la derivada de f evaluada en pi cuartos. Veamos entonces cómo se usa la regla de la cadena. Aquí nos piden calcular la derivada de algunas funciones que son a su vez composición de funciones. Entonces vamos a dejar por aquí la regla de la cadena y vamos a ir a calcular las derivadas de cada una de estas funciones. Partiendo por la función seno de x al cuadrado más x más 1. Veamos. Si esta es nuestra función, vemos que hay una composición. Está la función seno compuesta con esta función cuadrática. La f del teorema es la función seno y la g del teorema es la función cuadrática. Entonces, para esta f, ¿quién sería f' de x? La regla de la cadena dice que calculemos la derivada de f, la función que va fuera en la composición, evaluada en g. En este caso sería la derivada de seno. Y la derivada de seno es coseno. ¿De quién? De g de x. En nuestro caso, x al cuadrado más x más 1. Y luego, dice la regla de la cadena, multiplique por la derivada de la función que está dentro en la composición. En nuestro caso sería la derivada de la función x al cuadrado más x más 1. Entonces, f' es el coseno de x al cuadrado más x más 1 por la derivada de la función que va dentro en la composición. Solo debemos calcular ahora la derivada de la función cuadrática. La derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada de x, que es 1, y más la derivada de 1, que es 0. Entonces ya tenemos la derivada de nuestra primera función. Vamos ahora a estudiar, o a calcular más bien, la derivada de la segunda función que nos entregan, que no es solo una composición, es en realidad un producto de funciones donde además hay una composición. Vamos a traer hacia acá la regla de la cadena y vamos a ir a calcular esta nueva derivada. Entonces, lo primero que debemos observar es que f es un producto de dos funciones. Así es que además de la regla de la cadena, debemos aplicar aquí primero la regla del producto para derivadas. Veamos, ¿qué sería entonces f'? F' de x sería derivada de este producto, derivada de x al cuadrado, vamos a expresar la regla del producto, derivada entonces de x al cuadrado por el segundo factor sin derivar, es decir, por el logaritmo natural de 1 más raíz de x. Más, dice la regla del producto, el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, que en nuestro caso corresponde a la derivada del logaritmo natural de 1 más raíz de x. Aquí lo que hemos hecho es expresar la regla del producto para derivadas. Vamos ahora a derivar lo que falta. Veamos. Necesitamos calcular la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Entonces tenemos 2x por el logaritmo natural de 1 más raíz de x, más x al cuadrado, y aquí viene la derivada del logaritmo natural de 1 más raíz de x. Fíjate que esta es una composición de funciones. Tenemos el logaritmo natural compuesto con una suma, 1 más raíz de x. Por lo tanto, la regla de la cadena nos diría que derivemos el logaritmo natural, la derivada de la función que va afuera en la composición, y la derivada del logaritmo natural es 1 dividido en el argumento de la función logaritmo. Es decir, 1 dividido en 1 más raíz de x.
Pero, como tenemos esta composición, la cadena nos dice que ahora debemos multiplicar por la derivada de g, la derivada de la función que va dentro de la composición, que en nuestro caso es la derivada de 1 más raíz de x. Entonces, ¿cómo nos va quedando la derivada de nuestra función? Teníamos 2x por el logaritmo natural de 1 más raíz de x más x al cuadrado dividido en 1 más raíz de x, y nos falta solamente calcular la derivada de 1 más raíz de x. Eso es derivada de 1, que es 0, más la derivada de la raíz de x, que sería 1 dividido en 2 raíz de x. Listo, ya tenemos la derivada de nuestra segunda función. Luego se nos pide la derivada de un cociente. Calculemos ahora entonces la derivada de esta función. Veamos. Para calcular f' necesitaremos tanto de la regla del cociente como de la regla de la cadena. Veamos. ¿Qué sería f'? La derivada de f es, usemos la regla del cociente, la derivada del numerador, es decir, la derivada de exponencial de x menos tangente de x, por el denominador sin derivar, que es la raíz cúbica de la secante al cuadrado de x más x a la cuarta, menos el numerador sin derivar, es decir, la función exponencial de x menos tangente de x por la derivada del denominador, es decir, por la derivada de la raíz cúbica de secante cuadrado de x más x a la cuarta. Esa raíz cúbica la podemos expresar como elevado a un tercio, ¿verdad? Entonces será la derivada de secante al cuadrado de x más x a la cuarta, todo elevado a un tercio. Y esto está dividido en el denominador al cuadrado, es decir, la raíz cúbica de la secante al cuadrado de x más x a la cuarta, todo esto elevado al cuadrado. Calculemos ahora las derivadas que nos faltan. Vamos haciéndolo por parte. Donde la derivada de la función exponencial de x menos tangente de x, y deberíamos cambiar de color esta función de inmediato, exponencial compuesta con x menos tangente de x. Aquí utilizaremos la regla de la cadena. La función f del teorema es la función exponencial y la función g del teorema, la que va dentro en la composición, es x menos tangente de x. Por lo tanto, esta derivada será igual a la derivada de la exponencial, es decir, ella misma, evaluada en x menos tangente de x, por la derivada de la función que va dentro en la composición, es decir, la derivada de x menos tangente de x. Esto es entonces igual a e a la x menos tangente de x por la derivada de x menos tangente de x, que sería la derivada de x, es decir, 1, menos la derivada de la tangente, que es igual a la secante al cuadrado de x. También debemos calcular la derivada de secante al cuadrado de x más x a la cuarta, todo esto elevado a un tercio. Entonces aquí nuevamente necesitamos de la regla de la cadena. La función f, la que está fuera en la composición, es la potencia un tercio, es decir, la raíz cúbica. Esa es la función que debemos derivar primero. Y luego debemos multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la raíz cúbica. Entonces, esta derivada será un tercio de secante al cuadrado de x más x a la cuarta elevado a un tercio menos 1. Es decir, un tercio menos 3 tercios, eso serían menos 2 tercios. Y debemos ahora multiplicar, según la regla de la cadena, por la derivada de la secante al cuadrado de x más x a la cuarta.
Entonces tenemos 1/3 de secante al cuadrado de x más x a la cuarta, todo elevado a menos 2/3. Y ahora calculemos la derivada de secante al cuadrado de x más x a la cuarta. Y aquí, ojo, porque hay una nueva composición. El cuadrado de la secante de x. Entonces, nuevamente necesitamos de la regla de la cadena. En esta composición, donde tenemos secante dentro de la función cuadrática, la función f es la función cuadrática y la función g, la que va dentro de la composición, es la secante. Por lo tanto, lo primero que debemos derivar es en la función cuadrática. La derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, aquí tendremos 2 veces la secante de x por la derivada de la secante. Ahí tenemos una nueva cadena. Más la derivada de x a la cuarta, que será 4x al cubo. Todavía nos falta calcular aquí la derivada de la secante. Entonces veamos. Teníamos 1/3 de secante al cuadrado de x más x a la cuarta, todo elevado a menos 2/3, factor de 2 veces la secante de x, y aquí tenemos que calcular la derivada de la secante, que es igual a secante por tangente. Y entonces tendremos secante de x por secante por tangente, es decir, secante al cuadrado de x por tangente de x, y más 4x al cubo. Ok, volvamos a nuestro cociente. Nosotros estábamos calculando la derivada de la función f, que era igual a esta expresión de aquí, ¿verdad? Entonces, veamos, la vamos a trasladar hacia acá para verla mejor. Reescribamos. Según las cuentas que acabamos de hacer, esto es igual a la derivada de exponencial de x menos tangente de x, que ya hemos calculado. La tenemos por aquí, esta función de acá. Es decir, esto es exponencial de x menos tangente de x, factor de 1 menos secante al cuadrado de x, por la raíz cúbica, decía la regla del cociente, de la secante al cuadrado de x más 4, menos exponencial de x menos tangente de x, por la derivada de secante al cuadrado más x a la cuarta, todo eso elevado a 1/3. Y esa derivada también ya la hemos calculado, es la que tenemos aquí. Entonces, reescribamos. Esto sería factor de 1/3 de la secante al cuadrado de x más x a la cuarta elevado a menos 2/3 por 2 secante al cuadrado de x por tangente de x más 4x al cubo. Y todo esto está dividido en el denominador al cuadrado, es decir, en la raíz cúbica de la secante al cuadrado de x más x a la cuarta elevado al cuadrado. Salió bastante trabajosa la derivada de f en esta ocasión. Claro, porque en este caso teníamos en nuestra función primero un cociente, donde además hay varias composiciones de funciones. Veamos un último problema. Ahora se nos entrega la función f definida de r en r, que está dada por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, factor de 1 más e a la x menos 2. Y se nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente y normal al gráfico de nuestra función en x igual a 2. Para calcular f' necesitaremos tanto de la regla de la cadena como de la regla del producto para derivadas. Lo primero que podemos observar en nuestra función f es que es una composición de funciones. Está compuesta la función raíz de x con este producto. Por lo tanto, debemos usar la regla de la cadena. Partimos por derivar la raíz cuadrada.
la derivada de la raíz cuadrada es 1 dividido en 2 veces la raíz. 2 veces la raíz de lo mismo, x al cuadrado más 1, factor de 1 más e a la x menos 2. Y debemos, según la regla de la cadena, multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la raíz, es decir, por la derivada del producto entre x al cuadrado más 1 y 1 más e a la x menos 2. Ok, veamos. Sigamos con nuestra cadena. Tenemos 1 dividido en 2 veces la raíz del producto por la cadena, ¿no? La derivada de lo que está dentro de la raíz. Y lo que está dentro de la raíz, como decíamos, es un producto de funciones. Entonces debemos aplicar la regla del producto para derivadas. Entonces sería la derivada del primer factor, que es la derivada de x al cuadrado más 1, eso es 2x, que es la derivada de x cuadrado, más la derivada de 1, que es 0, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, es decir, x al cuadrado más 1, por la derivada de la función exponencial, que también está compuesta. Si quieres podemos cambiar incluso el color. Es exponencial de x menos 2. Entonces aquí también tenemos que hacer uso de la regla de la cadena. La derivada de 1, decíamos, es 0. Entonces tenemos aquí 0 por la derivada de la función exponencial. Y la derivada de la función exponencial es ella misma. Pero no es exponencial de x, sino que es la exponencial de x compuesta con la función x menos 2. Así que debemos multiplicar por la derivada de x menos 2. Así. Entonces, tenemos la derivada de la raíz, 1 dividido en 2 veces la raíz del producto, factor de la derivada del producto, que ya hemos ido calculando. Es 2x por la derivada, por 1 más e a la x menos 2, más x al cuadrado más 1, por la derivada de la exponencial, que era e a la x menos 2, y por la derivada de x menos 2, que sería la derivada de x, 1, menos la derivada de 2, que es 0. Es decir, esa derivada es un 1. Ok, ya tenemos entonces la derivada de la función f. Nosotros necesitamos la derivada de f evaluada en el 2 para obtener la pendiente de la recta tangente y normal a la curva. Entonces ahora podemos evaluar f' en x igual a 2. Tendremos 1 dividido en 2 veces la raíz de 2 al cuadrado, es decir, 4, más 1, es decir, raíz de 5, por 1 más e elevado a 2 menos 2, es decir, e elevado a 0. Eso será 1 más 1, es decir, por 2. Factor de, veamos, 2x. Si x es 2, esto será un 4. Factor de 1 más e elevado a 2 menos 2. Otra vez e elevado a 0, que es un 1. Más x al cuadrado más 1 en x igual a 2. Eso será 4 más 1, es decir, 5. Por e elevado a 2 menos 2, es decir, e elevado a 0, que es un 1. Ok, ordenemos un poquito esta expresión. En el numerador tenemos 2 por 4, que son 8. 8 más 5 es igual a 13. Y en el denominador tenemos 2 por raíz de 10. Esta derivada de f evaluada en 2 es la pendiente de la recta tangente. ¿Qué más necesitamos para plantear la ecuación de la recta? El punto por donde pasa la recta, ¿no? Entonces, además de f' en 2, necesitamos f evaluada en 2.
f de 2 sería, evaluemos, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4 más 1, es decir, 5, por 1 más e elevado a 0, es decir, 2. F de 2 es raíz de 10. Entonces debemos buscar la ecuación de la recta tangente y normal en el punto de la curva que tiene coordenadas 2, raíz de 10. Ok, partamos con la ecuación de la recta tangente a la curva. Será y menos la ordenada del punto, raíz de 10, igual a la pendiente de la recta tangente que está dada por f' de 2, es decir, 13 dividido en 2 raíz de 10, factor de x menos la abscisa del punto. Y de inmediato podemos entregar la ecuación de la recta normal. El punto por donde pasa es el mismo, así que la ecuación será y menos raíz de 10 igual a la pendiente de la recta normal, que sabemos es perpendicular a la recta tangente. Por lo tanto, la pendiente de esta recta será menos 2 raíz de 10 dividido en 13, factor de x menos la abscisa del punto. Listo, ya tenemos la ecuación de la recta normal y tangente a la gráfica de la función f cuando x es igual a 2. Con este problema damos por finalizada la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase cuando hablaremos sobre derivadas de orden superior. Hasta entonces. Chao, chao.